Buen día, estimados estudiantes. Pues hoy en la clase de matemáticas veremos el siguiente tema correspondido a este día, que se llama triángulos congruentes. Para ello utilizaremos una herramienta digital llamada GeoGebra. Dice la definición ahí de triángulos congruentes. Son aquellos que la medida de sus lados y ángulos correspondientes son iguales. O sea, para saber si dos triángulos son congruentes, pues haremos uso de tres criterios de congruencia que se le aplica a dos triángulos. Dice el primer criterio, criterio de congruencia. Lado por lado por lado. En este caso dice la definición que dos triángulos son congruentes si tienen sus tres lados correspondientes iguales. Y pasamos a hacer el respectivo análisis. Tenemos ahí el lado AB, o sea, A y B, es congruente con el lado DE. Y como podamos ver, aquí está el color rojito. Luego nos vamos al siguiente lado. El lado BC es congruente con el lado EF. Y aquí tenemos el color pues rosadito. Y podremos ver que son iguales estos ángulos. Y por último tenemos el lado CA, es congruente con el lado FD, o sea, estos colores de azul. Y allí pues concluimos, por lo tanto, el triángulo A, B y C es congruente con el triángulo DF. Y si ustedes ven, si los movemos, pues estos triángulos casan perfectamente. Y es por eso que estos dos triángulos son congruentes porque comparten sus tres lados iguales. Luego nos vamos al segundo criterio. El segundo criterio dice lado, ángulo por lado. Dice así, que dos triángulos son congruentes siempre y cuando dos de sus ángulos son iguales y un ángulo. Entonces ahora tenemos pues que para que sean congruentes estos triángulos por el segundo criterio tienen que compartir dos lados iguales y un ángulo. Y hacemos la siguiente pues afirmación. El lado IJ es congruente con el lado GL. Y ven que aquí está marcado de moradito que son iguales. Ahora nos vamos al siguiente lado. El lado JK es congruente con el lado LM. Y aquí lo tenemos de moradito. Y por último, pues tenemos el ángulo. En este caso, el ángulo J, que es este, es congruente con el lado L. Entonces, por lo tanto, pues decimos aquí el triángulo IJK, o sea, IJK, es congruente con el triángulo GLM. Y si ustedes ven, si hacemos lo mismo, nos movemos, vemos que encajan perfectamente. Por eso estos triángulos son congruentes. Y por último tenemos ahí el tercer criterio de congruencia, que es ALA, que dice ángulo lado por ángulo. En este caso, dos triángulos son congruentes si tienen dos ángulos iguales y un lado. Ahora vamos que tenemos dos ángulos iguales y un lado. Dice aquí tenemos el triángulo HNO y tenemos el triángulo PQR. Y hacemos el siguiente análisis. El ángulo H es igual al ángulo P. Y aquí vemos que están marcados de rojito. Luego tenemos el ángulo O que está marcado de verde. Es congruente con el lado R, con este ángulo R. Y ahí vemos. Y por último tenemos un lado, que tenemos el lado HO. O sea, este que está de moradito es congruente con el lado PR. Entonces, por lo tanto, concluimos que el triángulo HNO es congruente con el triángulo PQR. Y si vemos allí y lo movemos, sabemos que encaja también perfectamente. Y es así como hemos aplicado el tercer criterio de congruencia.
que es ángulo lado por ángulo. Para ello, pues después de haber hecho esta clase explicativa, pasaremos a realizar los ejercicios que están en la página 35 del libro de Esmate. Cuídense, bendiciones.